Era medianoche. Solo la débil luz de la lámpara junto a nuestra cama iluminaba la habitación. Toda la casa estaba en silencio, pero mi corazón era un caos, latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. Sostenía las escrituras de nuestra casa, este papel, por el que Alejandro y yo habíamos trabajado durante 15 años. Se sentía como hielo en mis manos temblorosas. Escuché el suave deslizar de la puerta de nuestro balcón. Me asomé por la rendija de la cortina. Allí estaba Alejandro, de espaldas a mí, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era un susurro, pero en el silencio absoluto de la noche, escuché cada palabra. Mamá, encontraré la manera. No te preocupes. Un momento de silencio. Nona, ella todavía no lo sabe. Yo me encargo, pero te lo prometo. Mamá, arreglaré esto. Con cada palabra que pronunciaba, mi agarre sobre las escrituras se hacía más fuerte. El papel se arrugaba en mi palma. Un dolor ardiente se extendió desde mi pecho por todo mi cuerpo. Una promesa que él había hecho a mis espaldas. En ese instante, lo supe, el hombre con el que me casé, el hombre que construyó todo esto conmigo, me estaba ocultando algo. Esta casa, el cimiento de nuestra vida, comenzaba a desmoronarse, y antes de que el terremoto siquiera comenzara, yo ya podía sentir las grietas. Pero una semana antes de esa noche, todo era diferente. Mi mundo estaba en paz. Mi mundo estaba completo. Una semana antes. Era sábado por la mañana. El aroma del café de olla que Alejandro preparaba se mezclaba con el olor de las plantas que regaba en nuestro pequeño jardín. Esta era mi parte favorita de la semana. Sin trabajo, sin estrés, solo nosotros dos y esta casa que se había convertido en nuestro refugio. Vivíamos en un fraccionamiento en Coyoacán. No era una casa enorme, ni lujosa, pero para nosotros era un palacio. Cada clavo en la pared, cada azulejo en el piso, contaba una historia de nuestro esfuerzo y nuestros sueños. 15 años de ahorrar, de privarnos de lujos, de sacrificios solo para poder decir, esto es nuestro. Llora, una contadora acostumbrada a los números y los detalles. Él, un supervisor de obra acostumbrado a construir estructuras. Juntos, habíamos construido esta vida, pieza por pieza. Mi amor, qué hermosas están tus rosas, dijo Alejandro, saliendo de la casa con 2 tazas de café. Me entregó una. Sonreí. Claro, las cuido como te cuido a ti. Él se rió y se sentó a mi lado en la pequeña banca de madera. Diría que cuidas más a tus plantas que a mí. Tomé un sorbo de café. Su calor se deslizó por mi garganta, brindándome un consuelo familiar. Es porque estas plantas, cuando las cuidas, florecen. Tú no importa cuánto te cuide, solo engordas. Oye, eso duele, dijo, pero sonriendo, tomó mi mano. Conocía de memoria el calor de su palma. La textura áspera por su trabajo me recordaba todo lo que habíamos pasado. 15 años, mi amor. Parece que fue ayer. 15 años, repetí. Y en 15 años, es la primera vez que nos sentimos así de tranquilos. Miré a nuestro alrededor. Nuestra casa, recién pintada el año pasado. La pequeña reja que mandamos a hacer con mi bono. Los vecinos que saludaban cada mañana. Esta era la vida que había soñado. Una vida lejos de las dificultades que viví de niña. Una vida segura. Por eso estaba pensando. Mi amor. Comenzó Alejandro. Y por el tono de su voz, supe que algo venía. Quizás podríamos mandarle un poco más a Ricardo. Dice que es para invertir en su nuevo negocio. Mi sonrisa se desvaneció de inmediato. Ricardo, el hermano menor de Alejandro, el pequeño que, aunque ya tenía 30 años, parecía no saber qué hacer con su vida, siempre con una nueva idea de negocio, siempre necesitando capital. Alejandro, acaban de llegar los recibos de la luz y el agua, y ya habíamos hablado de que ahorraríamos para arreglar el techo antes de que empiece la temporada de lluvias. Mi voz era calmada, pero firme.
Como contadora, estaba acostumbrada a ser práctica. Él suspiró. Solo una pequeña ayuda, Sofía, para que pueda empezar de verdad. Solo quiero ayudarlo. Siempre lo ayudamos, Alejandro. Pero, ¿cuándo aprenderá a valerse por sí mismo si siempre estamos ahí para rescatarlo? Lo miré a los ojos. Esa pequeña ayuda, cuando se acumula, se convierte en mucho. Sigue siendo dinero por el que trabajamos duro. No dijo nada. Sabía que lo había herido, pero tenía que ser firme, porque si no, nos consumirían. Su familia, especialmente su madre, doña Carmen, siempre dependía de él. Alejandro, como el hijo mayor, llevaba esa responsabilidad como una cruz que, a veces, sentía que cargábamos los dos. Hablamos más tarde, dijo finalmente, evitando mi mirada. Se levantó y entró en la casa. Me quedé sola en el jardín. El calor del café fue reemplazado por un frío en mi estómago. Esta era la tensión recurrente en nuestro matrimonio. Su generosidad con su familia y mi pragmatismo. Nos amábamos. No había duda. Pero, ¿era el amor suficiente para llenar estas diferencias? El resto del día transcurrió con una ligera incomodidad entre nosotros. Limpiamos la casa. Cocinamos, pero nuestras conversaciones eran cortas. Sabía que él seguía pensando en Ricardo, y él sabía que yo no cambiaría de opinión. Al llegar la noche, mientras preparábamos la cena, sonó el teléfono de Alejandro. Vi el nombre en la pantalla, Ricardo llamando. Nos miramos, una mirada llena de preguntas no dichas. Tomó el teléfono y contestó. ¿Qué pasó, Ricky? ¿Todo bien? Observé la reacción de Alejandro. Su rostro, antes tranquilo, se transformó lentamente. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus labios palidecieron. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? Su voz era casi un susurro, lleno de incredulidad. Espera, espera, más despacio. No te entiendo. El cucharón que sostenía se me cayó al suelo. El sonido resonó en la cocina, tan fuerte como los latidos de mi pecho. Algo andaba mal. Un problema muy grande. Alejandro captó mi atención. Sofía, dijo, con la voz temblorosa. Me pasó el teléfono. Habla tú. No le entiendo. Solo está llorando, con manos temblorosas. Tomé el teléfono. Me lo llevé a la oreja. Lo único que escuchaba al otro lado de la línea eran sollozos. El sollozo desesperado de un hombre. ¿Ricardo? ¿Qué está pasando? Pregunté, tratando de que mi voz sonara firme. Sofía. Su voz estaba rota por el llanto. Ayúdenme. Por favor. Mi hermano. ¿Dónde está mi hermano? Está aquí. ¿Qué sucede? Dímelo. Dejó de llorar por un momento, lo suficiente para tomar aire, y entonces, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Cuñada, tengo una deuda, muy grande, necesito pagarla ya. Si no, no sé qué me va a pasar. Todo mi cuerpo se heló. ¿Deuda? ¿Qué deuda? ¿Cuánto? Escuché un débil sollozo antes de que dijera la cifra. Una cifra que explotó como una bomba dentro de nuestro tranquilo hogar. 1 millón, 1 millón, 1 millón de pesos. El teléfono casi se me cae de la mano. Miré a Alejandro. Él también me miraba. Su rostro era una máscara en blanco de shock y miedo. En sus ojos, sexta la misma pregunta que giraba en mi mente. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Antes de que pudiéramos recuperarnos. Antes de que pudiéramos procesar el peso de esas palabras. El silencio de la noche fue roto por unos golpes fuertes y desesperados en nuestra puerta. Unos golpes que parecían venir de alguien que corría por su vida. Alejandro y yo nos miramos. Y en un instante, ambos supimos que el problema ya no estaba solo al otro lado de la línea telefónica. Ya estaba aquí. Estaba en nuestra puerta. Los golpes en la puerta no cesaban. Eran desesperados y urgentes. Cada golpe era como un trueno en mi pecho. Alejandro caminó lentamente hacia la puerta. Cada paso era pesado. Lo seguí, con el teléfono aún pegado a mi oído.
donde los sollozos de Ricardo se mezclaban con el silencio ensordecedor entre mi esposo y yo. Alejandro abrió la puerta, y afuera, bajo la tenue luz de nuestro porche, apareció una figura familiar pero descompuesta por el miedo y el agotamiento. Doña Carmen, la madre de Alejandro. Su cabello estaba desordenado, su ropa, arrugada como si hubiera viajado desde lejos, y su rostro, el rostro que siempre sonreía al pedir un favor, ahora estaba empapado en lágrimas. Jadeaba, agarrándose el pecho como si le faltara el aire. Alejandro, Sofía, gracias a Dios, dijo, con la voz ronca, empujó la puerta y entró, sin esperar a ser invitada. Inmediatamente se aferró a Alejandro, sollozando ruidosamente. Tu hermano, Ricardo, tienen que ayudarlo. Dejé caer el teléfono. El sonido de su caída apenas se escuchó en medio de los lamentos de doña Carmen. Nuestra pequeña sala, que momentos antes estaba llena de silencio, ahora parecía encogerse, asfixiada por el peso de un problema que no habíamos previsto. Mamá, ¿qué está pasando? Cálmate, por favor, dijo Alejandro, tratando de tranquilizar a su madre mientras la guiaba hacia el sofá. Pero doña Carmen no podía calmarse. Se volvió hacia mí, con los ojos enrojecidos y suplicantes. Sofía, hija, salven a Ricardo. Lo están persiguiendo. Lo van a matar si no paga. Me senté frente a ellos, tratando de unir las piezas de información. 1 millón. Doña Carmen, ¿de dónde salió esa deuda? ¿En qué se metió? Doña Carmen negó con la cabeza. Las lágrimas seguían fluyendo. Dice que lo estafaron. Sofía, confió en la persona equivocada. Invirtió en un negocio, pero su socio se fugó con todo el dinero. Ahora, lo persiguen a él los prestamistas. Un negocio. La historia sonaba plausible, especialmente viniendo de Ricardo, quien siempre soñaba con hacerse rico rápidamente. Pero la cantidad, 1 millón, demasiado grande para un simple negocio en línea. Mamá, necesitamos saber todos los detalles. ¿Quiénes son estas personas? ¿Hay algún contrato? Preguntó Alejandro. La confusión en su voz se estaba convirtiendo en alarma. En ese momento, doña Carmen hizo algo que nunca esperé, algo que detuvo mi mundo. Lentamente, desde el sofá, se arrodilló en el suelo, frente a nosotros dos. Mamá, gritó Alejandro, completamente sorprendido, intentando levantarla, pero doña Carmen negó con la cabeza. Sus manos agarraban firmemente el brazo de Alejandro, y luego, me miró, sus ojos estaban llenos de desesperación. Sofía, Alejandro, por favor, sollozó, vendan esta casa, es la única manera de salvar la vida de tu hermano. Esas palabras fueron como una bofetada en mi cara. El aire pareció desaparecer de mis pulmones. Miré a Alejandro, buscando apoyo, una objeción, pero todo lo que vi en su rostro fue conmoción y dolor. ¿Qué dice, doña Carmen? Eso no es posible. Mi voz comenzó a temblar. Esta casa, hemos trabajado tanto por ella. Lo sé, hija, lo sé. Su llanto se hizo más fuerte. Pero es la vida de Ricardo la que está en juego. ¿Qué vale una casa comparada con la vida de un familiar? Ricardo es tu sangre. Alejandro, por favor, no pueden abandonarlo. Cada palabra suya era como un puñal clavándose en mi corazón. Tu sangre, por favor. Las frases que siempre usaba para conseguir lo que quería, para hacernos sentir que teníamos una responsabilidad, una obligación. Me puse de pie. Necesitaba alejarme de ella, o podría decir algo de lo que me arrepentiría. No es tan fácil, doña Carmen, no es algo que simplemente se puede desechar. 15 años de nuestras vidas están dentro de estas paredes. Ella me siguió con la mirada, y la súplica en sus ojos se transformó lentamente en algo más afilado. Un reproche. ¿Sí? ¿Son más importantes para ti estas paredes que tu cuñado? Su voz se elevó. Ya olvidaste, Sofía, que cuando tú y Alejandro empezaban, ¿vivieron con nosotros? Les dimos de comer, les dimos un techo,
Ahora que nosotros los necesitamos, ¿nos das la espalda? No es eso, doña Carmen. Pero, ¿cómo que no? Gritó, ahora también de pie. Tú solo eres la de afuera en esta familia, Sofía. Pero Ricardo es mi hijo, el hermano de Alejandro. Si algo malo le pasa por tu egoísmo, cargarás con eso en tu conciencia toda la vida. La de afuera. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier bofetada. 15 años siendo la esposa de Alejandro. 15 años considerando a su familia como la mía. Pero en un instante, solo por dinero y una casa, me había convertido en una extraña. Miré a Alejandro. Mis ojos amenazaban con llenarse de lágrimas. Alejandro, le supliqué, una sola palabra, pero contenía todo mi dolor y esperanza. Esperaba que me defendiera. Esperaba que dijera que yo no era una extraña. Pero Alejandro simplemente se quedó de pie entre nosotras, como una estatua incapaz de moverse. Miraba al suelo, con los puños apretados. Su rostro mostraba una agonía intensa. Podía ver la batalla dentro de él, el amor por mí y por la familia que construimos, contra la obligación hacia su madre y el hermano con quien creció. Y su silencio en ese momento, fue más doloroso que las palabras de doña Carmen, porque su silencio era una respuesta que decía que no sabía de qué lado estar, una respuesta que decía que, en esta lucha, yo estaba sola, mi mundo se derrumbó, la casa por la que tanto había luchado ya no era solo una estructura de cemento y acero, ahora era el símbolo de todo por lo que luchaba, mi seguridad, mi pasado, y el futuro de mi familia, y no iba a permitir que nadie la destruyera, ni siquiera la familia de mi esposo. Esa noche, nadie durmió en nuestra casa. Doña Carmen se quedó. Sus sollozos se escuchaban desde la sala. Alejandro se sentó en un rincón de la cocina, con la mirada perdida, ausente en su propio mundo, y llora. Me encerré en nuestra habitación. Me senté en la cama, en la oscuridad, y abracé mis rodillas. Miré por la ventana. Las luces de las casas vecinas parecían estrellas lejanas. Esa noche, sentí una profunda soledad y tristeza, pero al mismo tiempo, un nuevo sentimiento comenzó a crecer dentro de mí, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo, ira, una ira dura y fría, ira hacia Ricardo, que con su irresponsabilidad estaba destruyendo nuestras vidas, ira hacia doña Carmen, que con su amor ciego estaba dispuesta a sacrificar la felicidad de un hijo por el otro, e ira hacia Alejandro, porque con su silencio, me permitió sentirme como una extranjera en mi propia casa. Ahí, en medio de la oscuridad, tomé una decisión. No cedería, no me rendiría, lucharía por esta casa, pero sabía que la batalla no era solo contra los prestamistas de Ricardo, era una batalla que se libraría dentro de las paredes de este hogar. Y mi oponente más formidable no eran los extraños de afuera, sino la familia que estaba adentro. A la mañana siguiente, mientras veía salir el sol, una conversación resonó en mi mente, la conversación susurrada de Alejandro por teléfono. Te lo prometo, mamá, arreglaré esto. Fue entonces cuando lo entendí. La batalla ya había comenzado mucho antes de que doña Carmen pusiera un pie en nuestra puerta, y la primera traición no había ocurrido frente a mí, sino a mis espaldas. A la mañana siguiente, la luz del sol parecía un recordatorio burlón de la normalidad que nos habían robado. Ya no había olor a café. El silencio ya no era pacífico, sino pesado y tenso. Nadie hablaba. Doña Carmen estaba sentada en la sala, con los ojos hinchados. Un monumento viviente al reproche. Alejandro caminaba de un lado a otro, inquieto. Cada movimiento gritaba ansiedad. Y llora. Me movía por mi propia casa como un fantasma. La ira de anoche se había solidificado en una determinación fría y dura. Alejandro decidió traer a Ricardo a nuestra casa, para que se quede aquí. Sofía, estará más seguro, dijo, con voz cansada. No me opuse. Si querían montar una obra de teatro, yo sería la espectadora.
pero me aseguraría de conocer cada línea, cada gesto, cada mentira. Ricardo llegó al mediodía, delgado, con la ropa arrugada y ojeras oscuras bajo los ojos. Parecía lamentable, una víctima perfecta. Cuando vio a su madre, se abrazaron y volvieron a llorar. Una escena sacada de un melodrama. Lo sentamos en la mesa del comedor. Preparé el almuerzo, pero nadie tenía apetito. El aire estaba espeso con palabras no dichas. Ricardo, comenzó Alejandro, con voz seria, necesitas contarnos todo, cada detalle. ¿Quiénes son estas personas? ¿Dónde está el dinero? Ricardo bajó la cabeza. Sus manos temblaban mientras sostenía un vaso de agua. Hermano, Sofía, perdónenme. Los sollozos comenzaron de nuevo. Era un negocio en línea. Ropa. De China. Íbamos a ganar mucho dinero. Confié en mi socio. Él manejaba todo el dinero. Y entonces, un día, simplemente desapareció. Con todo, incluido el dinero que pedimos prestado a los proveedores. La historia era simple. Demasiado simple. ¿Quién es tu socio? ¿Tienes un nombre? ¿Una dirección? Pregunté. Mi voz tranquila y directa, como la de una investigadora, levantó la vista. Sus ojos, evitando los míos. No lo conocía muy bien. Cuñada, lo conocí en línea, pero parecía de confianza. ¿Sin contrato? ¿Sin papeles? 1 millón de pesos. Ricardo, ¿y se lo diste a alguien que conociste en línea? No pude evitar el sarcasmo en mi voz. Sofía, me reprendió Alejandro, con una mirada que decía cálmate. Pero no cedí. ¿Y esos proveedores que mencionas? ¿Quiénes son? ¿Por qué cobran como si fueran tiburones? Cobran intereses muy altos. Cuñada, respondió Ricardo, su voz apenas audible. Realmente necesitan que se les pague de inmediato. Doña Carmen, que había estado en silencio, habló de repente. ¿Lo ven? Mi hijo es solo una víctima. Lo estafaron. No es su culpa. Su voz estaba llena de defensa, lista para desviar cualquier ataque a su hijo favorito. Mamá, ese no es el punto, dijo Alejandro. El punto es cómo vamos a solucionar esto. Doña Carmen me miró de nuevo, con los ojos encendidos. Ya dije la solución, pero tu esposa tiene un corazón de piedra. Respiré hondo. No se llama tener un corazón de piedra, Doña Carmen. Se llama ser práctica. Si vendemos la casa, ¿dónde vamos a vivir? ¿Cómo empezaremos de nuevo? ¿Y cómo podemos estar seguros de que esto no volverá a suceder? No volverá a pasar, respondió Ricardo rápidamente. Lo prometo, cuñada, ya aprendí la lección. Una promesa, igual que la promesa que escuché a Alejandro hacerle a su madre. En esta familia, las promesas parecían ser muy fáciles de hacer. Los días siguientes fueron un infierno. Ricardo estaba en nuestra casa, un recordatorio constante del problema que nos estaba destrozando. Doña Carmen también estaba allí. Su presencia era una presión constante. Y Alejandro estaba en medio de todo, tratando de ser el mediador. Pero con cada intento, solo se alejaba más de mí. Nuestras conversaciones se volvieron formales. Nuestras noches, frías. Dormíamos en la misma cama, pero había un muro enorme entre nosotros. Una noche, no podía dormir. Me levanté para tomar agua. Al pasar por la sala, donde Ricardo dormía en un catre, sexta la luz de su teléfono. Estaba cubierto con una manta, pero la luz se filtraba. Probablemente pensaba que todos dormían. Lentamente, sin hacer ruido, me asomé desde detrás de la pared que separaba la sala de la cocina. No estaba jugando, no estaba viendo videos. Vi la pantalla de su teléfono. El diseño me era familiar, gráficos brillantes, números que cambiaban rápidamente, una aplicación de casino en línea. Mi corazón se detuvo de repente, mis manos y pies se helaron. No se trataba de un negocio fallido, no se trataba de un socio traidor. Se trataba de apuestas. Regresé a la habitación sin hacer ruido. Cada paso fue cuidadoso. No quería que me descubriera.
Cuando me acosté en la cama, la verdad que había descubierto era como un veneno extendiéndose por mis venas. Una mentira, todo era una gran mentira. Las lágrimas, las súplicas, la historia de la víctima, todo era un espectáculo para encubrir un vicio del que él era el único responsable. Al día siguiente, mi actuación fue aún más perfecta. Sonreí, preparé el desayuno, le pregunté a Ricardo cómo se sentía, pero detrás de mi máscara, mi mente trabajaba, buscando una estrategia. Necesitaba pruebas que no pudieran negar. Mi oportunidad llegó esa noche. Ricardo estaba exhausto por el estrés y la preocupación. Se durmió temprano. Esperé a que su sueño fuera profundo. Esperé a escuchar los suaves ronquidos de Alejandro a mi lado. Y entonces, lentamente, me levanté, nerviosa, me acerqué a la sala. El teléfono de Ricardo estaba en la mesita junto a su cama, cargándose. Mi mano temblaba mientras lo tomaba. Cada segundo parecía una hora. ¿Y si se despertaba? ¿Y si Alejandro me descubría? Pero necesitaba saberlo. Tuve suerte. Su teléfono no tenía contraseña. Una prueba de su complacencia, de su creencia de que todos le habían creído su mentira. Abrí sus mensajes. Casi me quedo sin aliento al leer. No eran mensajes de proveedores. Eran mensajes de cobradores de deudas de juego. Había capturas de pantalla de sus pérdidas, listas de cantidades depositadas en sitios de apuestas en línea. Y entonces, encontré algo que me horrorizó aún más. Un intercambio de mensajes entre él y doña Carmen. De hacía un mes. Ricardo, mamá, necesito más. Ya casi lo recupero. Solo una apuesta grande. Doña Carmen, hijo, ya te di todos mis ahorros. No tengo más. Detente ya. Ricardo, mamá, por favor. Si gano, te devolveré el doble. Alejandro no se enterará. Ayúdame. Mamá. Los siguientes mensajes mostraban cómo doña Carmen cedió poco a poco. Le envió dinero, una y otra vez, hasta que un mensaje de ella decía: Doña Carmen, no, Ricardo, de verdad ya no tengo nada. Hasta el dinero para mi tratamiento te lo di. Detente, hijo, por piedad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de compasión, eran lágrimas de rabia. La profundidad de su engaño era insondable. No era solo Ricardo, también doña Carmen. Ella lo sabía, lo supo desde el principio. Su llegada a nuestra casa, su arrodillarse, sus reproches hacia mí, todo no era solo para salvar a Ricardo, era para salvarse a sí misma, para ocultar la verdad de que ella misma había sido cómplice del hundimiento de su propio hijo. Por eso, estaba tan desesperada por vender nuestra casa, para recuperar el dinero que había perdido, para ocultar su error. Tomé fotos con mi teléfono de todos los mensajes, cada transacción, cada conversación, y luego, devolví el teléfono de Ricardo a su lugar. De vuelta en la habitación, ya no era la Sofía esposa de Alejandro, era una mujer armada, y mañana, al amanecer, me aseguraría de que toda la verdad explotara. El almuerzo del día siguiente fue mi escenario. Lo preparé todo. Cociné los chilaquiles favoritos de Alejandro. Puse la mesa. Los llamé a todos como si fuera una feliz reunión familiar. Antes de comer, dije, mi voz tranquila pero con un peso que no esperaban: quisiera aclarar algo. Los tres me miraron. Alejandro, con sorpresa. Ricardo, de repente nervioso, y doña Carmen, que apretó su vaso de agua. Es sobre la deuda de Ricardo. Continué, mirando a Ricardo directamente a los ojos. Dijiste que te estafaron en un negocio de ropa en línea. Un socio que no conocías se llevó 1 millón de pesos. Ricardo asintió, pero el movimiento de su cabeza no era natural. Ese sí, cuñada. Sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Qué curioso, porque según tu teléfono, el nombre de tu socio es Casino Fuego Azteca y Apuestas El Gallo de Oro. El color desapareció del rostro de Ricardo. Parecía que el mundo se le venía encima. Doña Carmen jadeó.
llevándose la mano a la boca. Alejandro frunció el ceño, confundido. ¿Qué era? ¿Qué estás diciendo, Sofía? Preguntó Alejandro. Saqué mi teléfono. Les mostré la primera foto, una captura de pantalla de las transacciones de Ricardo en un sitio de apuestas. ¿Esta es tu inversión, Ricardo? Pregunté, mi voz comenzando a elevarse. ¿Depositar miles de pesos todos los días esperando ganar? Cucuñada, ¿cómo? No pudo terminar la frase. Sus ojos mostraban puro terror. ¿Cómo? Reí, una risa sin alegría. ¿Quizás olvidaste bloquear tu teléfono anoche? ¿O te sentiste tan seguro porque pensaste que todos éramos idiotas? Sofía, ya basta, dijo Alejandro, levantándose, tratando de detenerme. Pero no me detuve. Mostré las siguientes fotos, la conversación entre Ricardo y doña Carmen. ¿Y usted, doña Carmen? Dije, mi mirada ahora fija en mi suegra, que temblaba en su silla. Creí que no sabía nada. Creí que también era una víctima. Pero esto, ¿qué es esto? Mensajes en los que usted misma lo animaba, dándole dinero de sus propios ahorros para su tratamiento, solo para que él lo apostara. El rostro de doña Carmen palideció. La madre desesperada desapareció, reemplazada por la mirada de alguien atrapado en un crimen. Hijo, dijo, mirando a Alejandro, suplicando, perdóname, solo quería ayudarlo. Alejandro desvió la vista de mi teléfono, hacia su madre, y luego hacia su hermano. La confusión en su rostro se transformó lentamente en una emoción que nunca antes le había visto, un profundo dolor por la traición. Mamá, ¿es verdad esto? Su voz se quebró. ¿Todos me mintieron? Nadie respondió. El silencio en la mesa era ensordecedor. El olor de los chilaquiles que había cocinado parecía ahora el olor de la podredumbre. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. No la tocaron, la patearon. Entraron 3 hombres, corpulentos, tatuados, y con una mirada fría y sin emociones. Uno de ellos, que parecía el líder, tenía una cicatriz en la ceja izquierda. Sonrió con suficiencia al ver a Ricardo sentado, temblando de miedo. Ahí estás, Ricardito, dijo el hombre de la cicatriz. Su voz calmada pero peligrosa. Pensamos que te estabas escondiendo de nuevo bajo las faldas de tu mami. Alejandro se levantó automáticamente. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? El líder, que se presentaría como el cobra, se rió. Tranquilo, cuñado, no te queremos a ti. Miró alrededor de nuestra sala, sus ojos evaluando cada objeto. Bonita casa. Se ve que tienen dinero. Lástima. ¿Lástima por qué? Pregunté. El miedo comenzaba a invadirme, pero luché contra él. El cobra me miró, y en un instante, su sonrisa desapareció. Lástima, porque si tu cuñadito no paga en una hora, empezaremos a romper todas estas cosas bonitas, una por una. Se acercó a un estante donde estaban nuestras fotos de boda. Tomó mi foto favorita, el día de nuestra boda. Ambos sonriendo, llenos de esperanza. Bonito recuerdo, ¿verdad? Dijo, mientras su pulgar rozaba el cristal del portarretratos. ¿Su millón? ¿O un recuerdo roto? Ustedes eligen. Mi revelación de la verdad no fue una victoria, fue la mecha de una explosión mayor. Las mentiras habían salido a la luz, pero al mismo tiempo, el peligro había entrado en nuestra propia casa. Ricardo hundió la cara en la mesa, sollozando. Doña Carmen se agarró el pecho, con dificultad para respirar. Y Alejandro estaba allí de pie, dividido entre la ira hacia su familia y el miedo por nuestra seguridad. Y yo era la culpable de que estuvieran aquí. Mi búsqueda de la verdad los había traído a nuestra puerta. Ahora, tenía que enfrentar las consecuencias. La contadora tranquila había desaparecido. La esposa enojada fue temporalmente eclipsada. En ese momento, me convertí en una mujer que luchaba por su territorio, esta casa, esta vida, y no iba a dejar que la destruyeran. La amenaza del cobra quedó suspendida en el aire, más pesada que el calor del mediodía.
El portarretratos en su mano ya no era solo un objeto. Se había convertido en un rehén, un símbolo de todo lo que podíamos perder. Alejandro. No, gritó doña Carmen, al ver que su hijo daba un paso hacia el cobra. El miedo en su voz era genuino. Miedo por su hijo mayor. No tenemos 1.000.000, dijo Alejandro. Su voz era calmada pero temblaba de ira contenida. Pero podemos hablar de esto. El cobra se rió. Una risa fría. Hablar. Ya terminamos de hablar. Compadre, el trato era 1.000.000. La pregunta es, ¿cómo van a pagar? Devolvió el portarretratos al estante, pero lo hizo con una fuerza deliberada, lo suficiente para que escucháramos el leve crujido del cristal contra la madera. Una idea repentina cruzó mi mente. Desesperada, tal vez, peligrosa, sin duda, pero era la única carta que me quedaba. ¿Qué tasa de interés están cobrando? Pregunté. Mi voz sonaba firme, más firme de lo que me sentía. Todos me miraron. El cobra, con una pizca de sorpresa, sus 2 secuaces, confundidos, y Alejandro, con una mirada que decía, no, Sofía, no te metas. El cobra sonrió con suficiencia. ¿Por qué? ¿Le interesa, señorita contadora? Era obvio por su tono que sabía a qué me dedicaba, probablemente por su investigación sobre Ricardo. Digamos que, lo suficiente para asegurarnos de no perder. Según la ley, dije, recordando lo que había leído en línea durante las noches de insomnio. Cualquier interés que exceda la tasa prescrita se considera usura y puede ser invalidado por un tribunal. La sonrisa en el rostro del cobra se desvaneció un poco. Vaya, qué valiente. Hasta estudiaste leyes. No necesito estudiar leyes para saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Respondí. Lo que ustedes hacen es ilegal. Un préstamo con esa tasa de interés es ilegal. Se acercó a mí. Sus 2 hombres detrás de él como sombras listas para atacar. Alejandro se interpuso rápidamente entre nosotros. No toques a mi esposa, dijo Alejandro con firmeza. El cobra miró a Alejandro, y luego a mí. Detrás de él, una sonrisa insultante apareció de nuevo en sus labios. Tu esposa es valiente. Me gusta, pero la valentía no paga deudas. Pagaremos, dije desde detrás de Alejandro, pero la cantidad correcta, y de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta para ti? Preguntó el cobra, su atención nuevamente en mí. Parecía un juego para él, un juego del gato y el ratón. Denos tiempo, dije, 1 semana, para encontrar la manera, pero a cambio, quiero ver el pagaré original y quiero un nuevo acuerdo sin intereses excesivos. La habitación quedó en silencio. Incluso los hombres de El Cobra parecían sorprendidos por mi audacia. Una mujer, en su propia casa, negociando con hombres cuyo único lenguaje era la intimidación. El Cobra me miró fijamente durante un largo rato. Sus ojos me evaluaban, como si midiera mis límites. Después de lo que pareció una eternidad, se rió, una risa fuerte y estruendosa. Me gusta esta mujer, dijo, dándole una palmada en el hombro a uno de sus hombres. De todos a los que les he prestado, nunca me había topado con alguien así. Está bien. Me quedé helada. ¿Está bien? Está bien, repitió. Su risa se convirtió en una mirada seria. 1 semana, pero con una condición. No quitaré el interés. Al contrario, lo duplicaré. Cada día que pase sin que paguen, la deuda crecerá más. Y cuando regresemos, si todavía no tienen el dinero, no solo romperé sus cosas. Su mirada se posó en nuestra foto de boda. Empezaré con sus recuerdos más preciados. Después de eso, se dieron la vuelta y salieron, como si fueran los dueños del lugar. Su partida dejó un silencio ensordecedor y un miedo helado. Me dejé caer en una silla. Todo mi cuerpo temblaba. La adrenalina que me había dado fuerzas se desvaneció de golpe, reemplazada por el agotamiento y la desesperanza. Alejandro se acercó a mí, su rostro lleno de preocupación y enojo. ¿Qué hiciste, Sofía?, dijo, su voz baja pero llena de acusación.
¿Por qué hablaste con ellos? Solo empeoraste las cosas. Lo miré, incrédula. ¿Empeorarlas? ¿Qué querías que hiciera, Alejandro? ¿Dejar que destruyeran todo por lo que trabajamos? ¿Dejar que nos lastimaran? No, pero debiste dejarme a mí. Yo soy el hombre aquí. Yo debía enfrentarlos. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿El hombre? ¿Dónde estabas cuando te necesité? ¿Dónde estabas cuando tu madre me gritaba que yo era la de afuera? ¿Dónde estabas cuando todos mentían frente a nosotros? Estabas en silencio. Alejandro, solo te quedaste ahí parado. Cada palabra mía estaba cargada del dolor y el resentimiento acumulado durante días. Porque son mi familia. Sofía. No sabía qué hacer. Gritó de vuelta, su compostura finalmente rota. ¿Y yo? ¿Qué soy para ti? ¿No soy tu familia? Mi voz se quebró por las lágrimas que comenzaban a formarse en mis ojos. Claro que eres mi familia. Pero ojalá no te hubieras metido. Ojalá no fueras tan terca. Si las palabras de doña Carmen fueron un puñal, las palabras de Alejandro fueron un hacha que se clavó directamente en mi corazón. Ojalá no fueras tan terca. En un instante, me convertí en la villana. Yo era la culpable. Mi pragmatismo, mi firmeza, mi defensa de nuestro hogar. Todo se había convertido en terquedad a sus ojos. No respondí. No salían más palabras de mi boca. Le di la espalda y caminé hacia nuestra habitación. Lo escuché llamar mi nombre, pero no me volví. Al entrar en la habitación, cerré la puerta con llave. Me apoyé en ella y allí. Finalmente, todas mis lágrimas brotaron. La casa por la que luchaba se había convertido en una celda fría. El hombre al que amaba y con quien prometí pasar el resto de mi vida estaba al otro lado de la puerta. Pero sentía que estábamos a kilómetros de distancia. La batalla ya no era solo contra el cobra. La batalla ya no era solo contra la mentira de Ricardo y doña Carmen. La batalla más dura ahora era entre Alejandro y yo. Y por primera vez en nuestro matrimonio, no estaba segura de si alguien podría ganar. Los días siguientes pasaron como una pesadilla. Nuestra casa, antes un refugio, se convirtió en un territorio de guerra. El silencio ya no era paz. Era el armisticio entre batallas. Alejandro y yo apenas hablábamos. Nuestra comunicación se redujo a preguntas y respuestas breves, necesarias para el día a día. ¿Vas a comer? ¿Cerraste la puerta con llave? Cada palabra pesaba. Cada mirada era evasiva. El muro entre nosotros ya no era invisible. Se había vuelto de concreto y muy alto. Doña Carmen y Ricardo se convirtieron en sombras en nuestro hogar. Después de la explosión de la verdad y la llegada de El Cobra, perdieron el valor. La agresividad de Doña Carmen fue reemplazada por una triste aceptación de la derrota. Ricardo permanecía encerrado en la habitación de invitados, saliendo solo para comer, con el rostro siempre inclinado por la vergüenza. Pero su arrepentimiento llegó demasiado tarde. El daño estaba hecho. Una tarde, al cuarto día desde la visita de El Cobra, me senté frente a mi computadora y revisé nuestra cuenta bancaria. Los números en la pantalla parecían burlarse de mí. Eran todos nuestros ahorros. El dinero para nuestra vejez. El fondo para arreglar el techo. El pequeño fondo de emergencia. Sumaban 200,000 pesos. Lejos del millón. Pero era algo. Un comienzo. Tomé una decisión. Una que sabía que nos alejaría aún más a Alejandro y a mí. Pero en este punto, sentía que tenía que actuar por mi cuenta, porque cada segundo que pasábamos peleando era un segundo perdido, y el tiempo era algo que no teníamos. Al día siguiente, mientras Alejandro estaba en el trabajo, fui al banco. Firmar la hoja de retiro fue como firmar una sentencia de muerte. Cada letra de mi nombre se sentía pesada. Mientras el cajero contaba el dinero frente a mí, una parte de mí quería gritar y detenerlo todo, pero reprimí ese sentimiento en lo más profundo de mi corazón. Puse el grueso sobre de dinero en mi bolso y volví a casa. Alejandro llegó tarde esa noche. Yo estaba sentada en la sala, esperándolo. El sobre estaba sobre la mesa entre nosotros.
¿Qué es eso? Preguntó, con voz cansada. Nuestros ahorros. Respondí, simple y directa. 200,000. Se los daré a El Cobra mañana como pago inicial, para demostrar que somos serios en pagar. El cansancio en el rostro de Alejandro fue reemplazado por una mirada de incredulidad. ¿Hiciste eso sin consultarme? Ese dinero es de los dos, Sofía, y este problema es de los dos. Alejandro, respondí. El agotamiento y el resentimiento de los últimos días explotaron. Pero, ¿qué estás haciendo tú? Solo caminas por aquí como si no pudieras hacer nada. ¿Esperas a que regresen y lo destruyan todo? ¿O quizás sigues esperando un milagro y que tu hermano de repente tenga dinero? Ese no es el punto, gritó. El punto es la confianza. ¿Ya no confías en mí? ¿En qué puedo arreglar esto? ¿Cómo voy a confiar? Grité también. Las lágrimas de ira comenzaban a rodar por mis mejillas. ¿Cómo voy a confiar en un hombre que me mintió desde el principio? ¿Qué hizo promesas a mis espaldas? ¿Qué dejó que su propia madre pisoteara mi dignidad en mi propia casa? Dime, Alejandro, ¿cómo? Él se quedó callado. La ira en sus ojos se desvaneció lentamente, reemplazada por el dolor de la verdad en mis palabras. No respondió, me dio la espalda y entró en nuestra habitación. Escuché la puerta cerrarse con llave. Esta noche, yo era la que se quedaba afuera. Me senté en el sofá, me abracé y lloré en silencio en la oscuridad. El dinero sobre la mesa parecía frío, tan frío como nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, la tensión en la casa era casi palpable. Mientras me preparaba para ir a encontrarme con el Cobra, algo complicó aún más la situación. Ricardo, gritó doña Carmen desde la habitación de invitados. Corrimos todos hacia allí. La cama estaba hecha. La ropa de Ricardo no estaba en el armario. Sobre la almohada había un trozo de papel. Alejandro lo tomó y lo leyó en voz alta. Hermano, Sofía, perdón, ya no puedo con esto. Me haré cargo de mí mismo. No me busquen. Se fue, sollozó doña Carmen, cayendo al suelo. Mi hijo nos abandonó. Alejandro golpeó la pared. Maldito seas. Ricardo, huir así. Yo me quedé allí, de pie, sosteniendo el bolso con el dinero. El cobarde, en lugar de enfrentar el desastre que él mismo creó, huyó, nos dejó para enfrentar a los demonios que él desató. Mi ira hacia él se convirtió en puro desprecio, pero no tenía tiempo para eso, tenía que irme. Sofía, ¿a dónde vas? Preguntó Alejandro, su voz llena de preocupación. Nuestra pelea de anoche olvidada momentáneamente por la nueva crisis. Tengo que hacer esto, dije, mi voz sin emoción. Tengo un acuerdo con el Cobra. Voy contigo. No es necesario, respondí fríamente. Iré sola. Lo miré, porque al final, parece que soy la única que lucha por esta casa. El dolor en los ojos de Alejandro pasó desapercibido para mí. Le di la espalda y salí por la puerta. Cada paso lejos de la casa se sentía como un paso lejos del hombre con el que una vez soñé pasar el resto de mi vida. En ese momento, mientras caminaba bajo el sol abrasador, sentí el peso de todo. Estaba luchando por una casa que ya no parecía tener el calor de un hogar. Estaba luchando por una familia que estaba destrozada. Mis hombros dolían por el peso de una responsabilidad que no debería ser mía. Sentí una soledad abrumadora, más sola que la noche en que doña Carmen me llamó la de afuera, porque ahora, incluso el hombre que debería ser mi aliado parecía haberse convertido en mi adversario. La lucha por nuestra casa se había convertido en mi lucha, y mientras me acercaba al lugar donde me encontraría con el Cobra, una pregunta giraba una y otra vez en mi mente. Si logro salvar esta casa, ¿qué quedará dentro de ella que valga la pena salvar? El lugar acordado para encontrarme con el Cobra era una cafetería vieja y casi abandonada en un callejón de la ciudad. El olor a polvo y café viejo me recibió. Él era el único cliente, sentado en un rincón oscuro, como una araña esperando a su presa. Me senté frente a él, poniendo mi bolso sobre la mesa. Mi corazón latía con fuerza.
pero traté de mantener una apariencia tranquila. Llegas temprano, señorita contadora, dijo, sin apartar la vista de mi bolso. No quiero perder el tiempo, respondí. Aquí está el primer pago. Abrí el bolso y saqué el grueso sobre. Lo deslicé hacia él sobre la mesa. Lo tomó, lo abrió y contó el dinero rápidamente. Sus dedos estaban acostumbrados a manejar efectivo. 200,000, dijo después, asintiendo levemente. Bien, es solo el comienzo, pero es mejor que nada. Tengo una condición, dije, forzando la firmeza en mi voz. Volvió a sonreír. ¿En serio? ¿Estás en posición de poner condiciones? Ricardo huyó. Dije directamente. Ya no está. Nos dejó para enfrentar su deuda. La sonrisa de El Cobra se desvaneció un poco. Ese cobarde. Sabía que pasaría. Me miró. ¿Y cuál es tu punto? Mi punto, dije, respirando hondo, es que solo quedamos mi esposo y yo para pagar esto. No podemos pagar 1 millón con tus intereses en una semana. Es imposible. Ese es su problema, no el mío, dijo, guardando el dinero en su chaqueta. Hazlo tu problema, dije. La desesperación me dio un coraje extraño. Si insistes en tu plan, no obtendrás nada. Puedes destruir nuestra casa, lastimarnos, pero no tendrás tu dinero. Pero si nos das otra opción. Se reclinó en su silla, sus ojos fijos en mí. ¿Qué opción tienes en mente, valiente dama? Era ahora o nunca, la apuesta más arriesgada de mi vida. Saqué los documentos de nuestra casa, las escrituras, el predial, los puse sobre la mesa. La casa, dije, mi voz casi un susurro, vale mucho más que 1 millón. Tomémosla como garantía. Acepto un nuevo acuerdo, un contrato de préstamo que pagaremos mensualmente, durante varios años, con un interés razonable. Te la hipotecamos. Si fallamos un solo pago, la casa es tuya, sin preguntas. El Cobra se quedó inmóvil. Miró los documentos sobre la mesa, luego a mí. Su rostro ya no era burlón. En su lugar, vi algo más aterrador, cálculo. Su mente, como la de un empresario, sopesaba los riesgos y las ganancias. ¿Me darías las escrituras de tu casa? Preguntó, incrédulo. Asentí. Sí, a cambio de un acuerdo que nos dé la oportunidad de pagarte sin perderlo todo de golpe. Jugueteó con el sobre de dinero en su chaqueta. Estuvo en silencio por un largo tiempo. Cada segundo de su silencio era una aguja clavándose en mis nervios. Le estaba ofreciendo al diablo la llave de mi paraíso. ¿Sabes? Dijo finalmente, de toda la gente con la que he tratado, eres la más interesante. Estás dispuesta a arriesgarlo todo solo por un poco de tiempo. Porque el tiempo es nuestra única esperanza. Respondí. Se puso de pie. Lo pensaré. Pero me gusta tu idea. Me miró de arriba a abajo. Quiero ver hasta dónde eres capaz de llegar. Nos veremos cada mes. Aquí mismo. Y cada vez que nos veamos. Espero que traigas un pago. No me decepciones. Sofía. Sabía mi nombre. La simple mención de él envió un escalofrío por todo mi cuerpo. Vete ya, dijo. Te llamaré. Sin decir una palabra más. Recogí los documentos. Los guardé en mi bolso y salí rápidamente de ese lugar. Al salir del callejón y volver a la ruidosa calle, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Me apoyé en una pared y respiré hondo. ¿Nos había salvado? ¿O nos había hundido en una deuda aún más profunda y peligrosa? El acuerdo que ofrecí era una cadena que ataría a mi esposo y a mí por años. Un recordatorio constante de nuestro fracaso. Pero también era una cuerda, una delgada cuerda que podría sacarnos del abismo. Cuando llegué a casa, la escena era aún más sombría. Doña Carmen seguía sentada en el suelo, llorando en silencio. Alejandro estaba en el sofá, con la cabeza entre las manos. Parecían dos personas derrotadas en una guerra. Alejandro me miró cuando entré. Sofía, aceptó, dije, mi voz cansada y sin emoción. Considerará un nuevo acuerdo. Le expliqué mi oferta, hipotecar la casa. Mientras hablaba,
Vi cómo cambiaba el rostro de Alejandro. De la preocupación, pasó a la conmoción, y luego a una profunda vergüenza. «Jai, ¿hipotecaste la casa?», preguntó, casi sin poder creerlo. ¿Tenía otra opción? Respondí. Era la única salida. Alejandro, para salvar esta casa, para salvarnos a nosotros. No dijo nada, solo bajó la cabeza, evitando mis ojos. En su silencio, lo sentí todo, su arrepentimiento, su fracaso, la admisión de que yo, su esposa a la que llamó terca, fui quien encontró una solución mientras él estaba paralizado por la situación. El acuerdo con el Cobra nos salvó del peligro inmediato, pero también expuso la última grieta en nuestros cimientos. Yo me había convertido en la salvadora, y al salvar nuestro hogar, parecía que había destruido por completo su papel como esposo y protector. La batalla contra los prestamistas podría estar terminando, pero una nueva batalla apenas comenzaba, la batalla por lo que quedaba de nosotros dos. Una semana después de mi encuentro con el Cobra, llegó la llamada. Aceptó. Teníamos un contrato que yo misma redacté, asegurándome de que cada detalle estuviera a nuestro favor tanto como fuera posible, antes de mostrárselo a un abogado para su revisión. La deuda se pagaría en 5 años. Cada mes, tendríamos que pagar una suma considerable. Las escrituras de la casa permanecerían en una caja de seguridad, de la cual ambos tendríamos llave, un compromiso que se me ocurrió para que no cayeran completamente en sus manos. Pero el acuerdo era claro, si fallábamos un solo pago, la casa sería suya. Firmar ese contrato fue lo más difícil que he hecho. Cada trazo de mi firma se sentía como un clavo en el ataúd de nuestros sueños. Pero cuando terminó, una extraña paz me invadió. El terremoto había pasado. Ahora, solo teníamos que lidiar con los escombros. Unos días después, una tarde, nos sorprendió ver a Ricardo parado afuera de nuestra reja, más delgado, más desaliñado, y con una mirada vacía. No había huido lejos. Se había escondido con un amigo, demasiado asustado para enfrentar las consecuencias. Pero se le acabaron los lugares a donde ir. Nadie dijo nada. Alejandro lo dejó entrar. Se sentó de nuevo en la misma silla del comedor donde comenzaron todas las mentiras. «Perdón», dijo, con voz débil, sin lágrimas, sin drama, solo una cansada admisión de derrota. «Voy a trabajar. En lo que sea, pagaré mi deuda». Lo miré, ya no sentía ira, ni desprecio, solo un vasto y agotado vacío. «Sí, Ricardo», dije, con voz calmada, «lo harás, porque no te queda otra opción». Ricardo comenzó a trabajar en una obra de construcción con Alejandro. El pequeño que soñaba con hacerse rico rápidamente aprendió a cargar cemento y a trabajar bajo el sol. Su salario, aunque pequeño, nos lo entregaba íntegramente. Doña Carmen se quedó en nuestra casa. Ya no era la suegra que siempre tenía una opinión y una petición. Se convirtió en una sombra, haciendo las tareas del hogar en silencio. Una forma de penitencia. La casa, antes vibrante, se convirtió en un monasterio silencioso de personas arrepentidas. Las conversaciones eran escasas, y cuando ocurrían, siempre eran sobre asuntos prácticos, facturas, comida, trabajo, el calor, las risas, el antiguo sentido de familia, habían desaparecido. El daño más profundo estaba entre Alejandro y yo. La casa se salvó, pero el hogar se rompió. Trabajamos juntos para pagar la mensualidad a El Cobra. Nos convertimos en un equipo financiero, pero en todo lo demás, éramos dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Dormíamos en la misma cama, pero un océano nos separaba. Sus caricias, que antes me daban seguridad, ahora eran un recordatorio de su fracaso. Mi voz, antes música para sus oídos, se convirtió en una acusación constante. Nunca más me llamó terca. De hecho, apenas me llamaba de ninguna manera. La admiración fue reemplazada por algo más complejo, una mezcla de gratitud, vergüenza y resentimiento. Me agradecía por salvar nuestra propiedad,
pero me resentía por haber expuesto su debilidad. Una noche, unos 6 meses después de todo, estaba sentada sola en nuestro jardín, regando las rosas que una vez compartimos con un café. Las flores seguían floreciendo, ajenas a la tormenta que había arrasado el interior de la casa. Alejandro salió y se paró detrás de mí. No habló durante un largo rato. Solo se oía el sonido del agua de la manguera y el canto de los grillos. Siguen siendo hermosas, dijo finalmente, refiriéndose a las rosas. Es porque las cuido, respondí, sin voltear. Sentí que se acercaba. Se paró a mi lado, no detrás de mí, pero no me tocó. Miró la casa, sus ventanas iluminadas, la imagen de una familia perfecta desde el exterior. Su voz era baja, quebrada por una emoción que había reprimido durante mucho tiempo. ¿Valió la pena, Sofía? La pregunta era simple, pero su peso casi me derriba. Dejé de regar. ¿Valió la pena? Repitió. Salvamos la casa, pero nosotros. ¿Qué pasó con nosotros? Finalmente, me volví y lo enfrenté. Bajo la luz de la luna, vi al hombre que amaba. Vi el cansancio en sus ojos, las nuevas líneas de estrés en su frente, y vi el dolor de alguien que sabe que ha perdido algo que ningún dinero puede reemplazar. No respondí, porque la verdad es que yo tampoco sabía la respuesta. Miré la casa por la que tanto había luchado. Cada pared, cada ventana, era un testimonio de mi fuerza, pero también se había convertido en un frío monumento a nuestra ruptura. Había salvado la estructura, pero el alma en su interior estaba herida y agonizante. Nuestra historia no tuvo un final feliz. No hubo un cambio de corazón repentino, ni un abrazo mágico que lo arreglara todo. Lo que quedó fue la dolorosa realidad de las consecuencias. Estábamos allí de pie, en medio del jardín, entre la casa que habíamos salvado y el hogar que habíamos destruido. Su pregunta quedó suspendida en el aire frío de la noche. Una pregunta que probablemente responderíamos, no con palabras, sino con los años venideros, años de pagar, no solo a el cobra, sino el uno al otro, años de descubrir si las ruinas de un amor aún podían reconstruirse, o si simplemente permaneceríamos como dos fantasmas, vigilando para siempre una casa llena de los recuerdos de una familia que una vez estuvo completa.